días. Bienvenidos ahora un lunes a este ciclo de conferencias, webinars de diálogos con expertos por parte del World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos sean todos. Para quienes no nos conocen, bienvenidos antes que nada. Nosotros somos un centro de desarrollo empresarial que trabaja a través de asesoría y capacitación. Dentro de nuestros beneficios es que estamos vinculados internacionalmente con más de 300 World Trade Centers alrededor del mundo y con más de 1,500 centros SBDC, por sus siglas en inglés, Small Business Development Center, que es el modelo de ayuda a pymes más exitoso en Estados Unidos, y nosotros lo llevamos a cabo aquí en el World Trade Center a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la parte de abajo pueden ver los resultados de impacto económico de las pymes atendidas a lo largo de estos últimos años. Nuestro deber ser en el World Trade Center es crear impacto económico en las MIPYMES del Estado. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que jamás hemos tocado aquí con nuestro público, para el cual nos está acompañando Francelia Guadalupe Chávez Espinosa. Nos acompaña por parte de Profuturo. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el título de contador público y auditor. Sigue en actualización constante asistiendo a cursos con el ICPNL en temas contables y fiscales. Actualmente se desempeña como asesor financiero en Profuturo Afore y es especialista en el IMSS. Proporciona asesoría que incluye información muy importante para los trabajadores, ya que trata temas como semanas cotizadas, póliza por riesgo de trabajo, póliza por invalidez y vida, prestaciones por cotizar al IMSS, expediente electrónico, blindaje de datos, beneficiarios legales y proyección de pensión, entre otras. Antes de cederle la palabra a Francelia Chávez, quiero recordarles que la plática está siendo grabada por si quieren tomarla nuevamente más adelante dentro de nuestras redes sociales. Así como los invitamos a usar el chat para preguntas y respuestas, o pueden seleccionar en la parte de abajo la caja de preguntas y respuestas, donde pueden dejarnos sus preguntas si gustan de manera anónima y con todo gusto las vamos a estar compartiendo. Francelia, bienvenida, mucho gusto tenerte aquí y pues te cedo la palabra. Buenos días, me presento, mi nombre es Francelia Chávez y les voy a impartir en estos momentos una breve charla acerca pues del tema de Afores. Vengo o represento a la empresa Profuturo, que pertenece a Grupo Val, el cual pues tiene más de 100 años de experiencia. Las empresas que a lo mejor pudieran ubicar aquí en Nuevo León pues son Palacio de Hierro y GNP Seguros, ¿sí? Para empezar, pues no sé a qué tipo de público estamos llegando, a lo mejor alguien sabe acerca de Afores, ahí puede ver quien nunca ha escuchado este tema. Les voy a dar una introducción breve. En sí, una administradora de fondos para el retiro, eso es lo que es una Afore, ¿no? ¿Y a qué nos dedicamos? Pues somos entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales. Nosotros, por cotizar en el IMSS, nos ahorramos una parte a través de nuestras aportaciones patronales y nosotros tenemos la opción de elegir una administradora. Y esto nos ayuda, más bien, ellas nos ayudan a canalizar los recursos de cada subcuenta que nos integran, así como administrar y operar las CIEFORES. Las CIEFORES son los fondos donde se invierten nuestros recursos. ¿Cuáles son sus actividades primordiales? En sí, pues es administrar las cuentas individuales de nosotros como trabajadores, ya sea que coticemos en el IMSS, en el ISSSTE o bien que no estemos afiliados a ninguna de estas empresas. Asimismo, también es canalizar las cuotas, aportaciones y rendimientos a las cuentas que administra. Nuestra cuenta individual va a crecer por las aportaciones mensuales y por los rendimientos. Por eso es bien importante el cuidar a qué administradora elegimos. Cada administradora, pues, su función también es llevar a cabo las gestiones necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las CIEFORES que tenga constituidas. Todas las administradoras, pues, tienen esa finalidad de que nosotros como empleados al final del tiempo obtengamos mejores rendimientos. Y en sí también administrar los recursos de los sistemas de pensiones. ¿Cuáles son sus funciones? Recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las cuentas individuales, excepto los recursos de los fondos de vivienda. Aquellos empleados que
con el cuyo patrón tengamos derecho a seguridad social y también como prestación el Infonavit. La Afore en sí no administra esos recursos, los presenta de manera informativa en los estados de cuenta. Y pues también individualizar las cuotas y aportaciones destinadas a las cuotas individuales, así como los rendimientos derivados de la inversión. Las administradoras tienen como encomienda o responsabilidad el estar emitiendo los estados de cuenta. Estos son de manera cuatrimestral, de tal manera pues que tenemos que estar recibiendo 3 al año. Uno es de enero a abril, el segundo es de mayo a agosto y el tercero de septiembre a diciembre. Es bien importante contar con esta información. Nosotros al momento de revisar más bien de recibir nuestro estado de cuenta, debemos revisar que nuestros datos estén completos y correctos, porque hay personas que al momento de elegir una administradora se olvidan ya de su cuenta individual y hay administradoras que a lo largo del tiempo o desaparecen y ceden sus carteras a otras administradoras. Me ha tocado a lo largo de estos años que he trabajado aquí, que hay empleados que me dicen, oye, es que no sé ni por qué estoy en esa administradora si yo me acuerdo haberme registrado en tal. Entonces, lo de la tecnología, pues ya se sistematizó en forma en el año 82 más o menos. Anteriormente, nosotros, mucha gente, cuando nos registramos por primera vez, antes era en papel, posteriormente pues todo es electrónico. Entonces, cuando se sistematiza todo, por así decirlo, puede que ustedes saben que habiendo mano humana puede haber factor de error. Entonces, hay administradoras que omiten o borran o simplemente no administran su CUR, por ejemplo. Entonces, en el tema de Afores es bien importante que corroboremos que tanto nuestro CUR como nuestro número de seguridad estén completos y correctos, ¿sí? Entonces, las administradoras tienen la obligación de estar mandando tu información 20 días hábiles después del corte. Entonces, por ejemplo, el de enero a abril lo vamos a estar recibiendo a mitad de mayo. Entonces, así sucesivamente. Y si tú quisieras pedir un estado de cuenta adicional, pues las Afores tienen 5 días hábiles para podértelo proporcionar y esto lo vas a tener que solicitar en la unidad especializada. Cada administradora, cada Afore cuenta con una oficina dentro de cada estado. La cuenta individual. Esto, como les mencioné, nosotros por cotizar en el IMSS vamos a contar con una cuenta personal y única en la que se van a depositar nuestras cuotas obrero-patronales, estatales y los rendimientos generados. Además, demostrar las aportaciones de vivienda y los demás recursos que en términos de la ley del sistema de ahorro para el retiro puedan ser aportados a la misma. ¿Cómo se integra nuestra cuenta? Va a haber aportaciones obligatorias y voluntarias. ¿Cuáles son las obligatorias? Nosotros por estar, como les menciono, cotizando en el IMSS, ahorramos el 6.5% de nuestro salario. Esto está integrado por cuentas de retiro, que ese rubro al momento de nosotros pensionarnos, si son ley 7.3, pues esas se los van a devolver al momento de pensionarse. Otro es la de cesantía en edad avanzada. Estas aportaciones se llaman tripartitas porque una parte la pone el patrón, una el trabajador y otra el gobierno. De donde se nos va a dar la pensión, por mencionarlo así, es este rubro. RSV es retiro, cesantía y vejez. Y hay otro rubro pequeño que pueden observar en su estado de cuenta que se llama cuota social. Esa es una aportación que pone el gobierno y pues varía dependiendo del salario con lo que estemos dados de alta. Ahí va a haber 3 formas de retirar nuestros recursos de nuestra cuenta individual. Una es ayuda por matrimonio. Si te casaste después del 97 y solamente se puede solicitar una vez. Si te llegases a divorciar y te vuelves a casar, por ejemplo, y con el primer matrimonio no lo solicitaste, lo puedes solicitar con tu segundo matrimonio, pero solamente es una vez en tu vida. La segunda es por retiro por ayuda por desempleo. Hoy día con pandemia, pues hubo mucho tema de desempleo y yo entiendo que mucha gente dice, lo que tengo en mi Afore es mi dinero, pues sí, pero olvidamos que es o su nombre es
cuenta para el retiro, o sea, es para cuando ya dejes de trabajar, pero sí lo puedes solicitar antes. El tema, o es bien importante que sepan, yo no lo recomiendo, pero si tu necesidad económica es mucha y pues no tienes otra alternativa, puedes solicitarlo, pero debes de tomar en cuenta que se te disminuyen tus semanas cotizadas. Y hay mucha gente que no sabe o se da cuenta hasta después, que es al momento de solicitarlo, o incluso hasta después de que yo le he dado asesorías y se sorprenden cuando les menciono ese concepto. Y pues ya la pensión misma. Entonces, esas son las tres formas en que tú puedes retirar los fondos que tú tengas en tu cuenta individual, ¿sí? La ayuda por matrimonio se disminuyó del rubro de cuota social. Y en tu estado de cuenta, pues también va a aparecer lo del concepto de la vivienda, que es Infonavit. De ese ahorramos el 5%. Si nosotros utilizamos ese importe al momento de solicitar un crédito, pues ya no vamos a ver un saldo como tal. Pero, o bien, si nunca lo utilizaste o pagas tu primer crédito y llegas a acumular otra cantidad al momento de tu pensión, si eres ley 73, también se te va a regresar ese rubro. Y también puedes integrar tu cuenta por aportaciones voluntarias. Eso yo lo recomiendo dentro de mis asesorías de finanzas personales, porque es bien importante siempre contar con un fondo de emergencia, yo le llamo así. Antes yo les recomendaba a mis clientes tener un cúmulo de 6 meses de salario, porque anteriormente era lo que tú tardabas en encontrarte un trabajo, cuando pues de una u otra manera pues te quedabas sin uno. Pero hoy día tú vas a escuchar a personas que tienen 1 o 2 años sin encontrar trabajo. Entonces, nosotros sabemos que los gastos fijos, como recibos, la mensualidad de tu casa, la mensualidad de tu coche, el celular, esos no te dejan de solicitar el pago si no cuentas con un ingreso. Entonces, es bien importante siempre contar con un cúmulo de dinero. Y hablando del tema de retiro, pues yo a los ley 73 les súper recomiendo siempre empezar a ahorrar. Hay personas que me dicen, oye, es que yo tengo 52 años y todavía me faltan 8 años. Es bien importante visualizar qué es lo que nosotros queremos para nuestro futuro, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ahorita les voy a explicar un tema que se llama modalidad 40. Entonces, ahorita modalidad 40 tiene un costo anual alrededor de 80,000 pesos. Entonces, no es lo mismo decirte a ti, Juan Pérez, a las personas de 52 años que me han dicho, no me interesa, no es lo mismo decirte, tienes 8 años para juntar N cantidad de dinero, y al momento de hacerle su cálculo de pensión, le digo, les menciono si les conviene o no hacer modalidad 40, y en caso de que proceda, en cuánto tiempo lo pueden recuperar. No es lo mismo decirle a una persona ya de 59 años o 60 años, ahorra o junta o dame ese importe. Bueno, no a mí, ¿verdad? Es al IMSS. Y mucha gente va a decir, pues no tiene dinero. Entonces, es bien importante, yo siempre les digo, es mejor tener un dinero y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Entonces, dentro de las aportaciones voluntarias hay 3 formas de invertir. A corto plazo, tú las puedes retirar en 2 o 6 meses, dependiendo la administradora en la que estés afiliado. Las de largo plazo, esas son las que yo más recomiendo, y que en tu cabeza lo tengas como para mi pensión, para mi retiro. ¿Cuál es la diferencia? Esas tienen que estar al menos un año en tu cuenta, no las puedes retirar antes. Y de estas hay 2 rubros, unas en las que tú las puedes hacer si tú llegaras a presentar declaración anual. Las administradoras te emiten una constancia de retención y tú las puedes utilizar como una deducción personal. Simplemente nada más les hago hincapié. Si tú planeas o planificas de hacer ahorro a largo plazo en una administradora, tienes que visualizar, lo quiero dejar ya definitivamente para el momento de pensionarme y hago declaración anual. Las puedes requerir o mencionar que te las hagan deducibles, para que tú las hagas deducibles en tu declaración anual. Pero si tú planificas estar como jugando como para un ahorro, se me presenta alguna eventualidad, o no sé, por ejemplo, mi hijo está en la preparatoria, yo quiero empezar a ahorrar para la facultad,
pero tengo previsto sacarlo antes de pensionarme, pues no te recomiendo que las pongas como deducible. El SAT no la afore al momento de tú retirarlas, te cobra un 20% del impuesto pues que tú ya te beneficiaste, ¿verdad? Y posteriormente están las complementarias para el retiro, que esas yo no las recomiendo si tú planificas retirar tu dinero ante cualquier eventualidad. ¿Por qué? Porque esas se candadean hasta que tú las puedas retirar hasta el momento de pensionarte. Entonces, bueno, eso es como se integra nuestra cuenta individual administrada por una Afore. Vamos a tener, mucha gente visualiza pensión, edad adulta. La realidad es que nos podemos pensionar antes por riesgo de trabajo. ¿Qué significa riesgo de trabajo? Es aquello que acontece en tu lugar de trabajo. Existen 3 ramos. Es riesgo de trabajo en el que te accidentas, que estás expuesto dentro en el ejercicio de tu trabajo. Ocurre en tu empresa. La enfermedad es cuando un estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Y un accidente de trabajo, pues es una lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. Así como el accidente que se produce al trasladarse del domicilio al lugar del trabajo o viceversa. Aquí es bien importante en el tema del domicilio que sepamos cuál es el domicilio que tengamos registrado ante el IMSS. Por ejemplo, nosotros estamos solteros o muchos por así convenir a nuestros intereses. Cuando nos casamos o nos mudamos de domicilio, pues dejamos el domicilio de nuestros padres porque ya conozco a la clínica, porque ya conozco al doctor. Pero si tú dejas ese domicilio registrado y te cambias y tienes un accidente de tu domicilio actual, no se te va a reconocer como riesgo de trabajo. En ese aspecto el IMSS es muy, muy cuadrado. Para determinar el tipo y monto de pensión de riesgo de trabajo, pues van a tener que evaluar el grado de incapacidad que padece el trabajador afectado, ¿sí? Y para obtener esta pensión, pues se requiere tener una relación laboral vigente, no se requiere semanas de cotización y que el evento sea calificado como tal. O sea, esto te lo va a evaluar en el IMSS. ¿Cuáles son las prestaciones cuando ocurre este tipo de pensión? Pues sigues teniendo asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, vas a tener servicio de hospitalización, derecho a aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación y pues la pensión en caso de ser necesario. ¿Por qué mencionaba eso en caso de ser necesario? Porque hay varios tipos de pensiones por riesgo de trabajo. La primera pues es una incapacidad temporal, como su nombre lo dice, pues ahí no aplica una pensión como tal porque el trabajador pues tiende a recuperarse, ¿no? Y pues la prestación económica es que recibirá un subsidio por un plazo máximo de 52 semanas. Otra incapacidad permanente parcial, esta es cuando hay una disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Y aquí va a poder recibir una indemnización global, determinar entre indemnización global o una pensión y el pago de una pensión. Esta definición pues depende de la evaluación de la incapacidad, ¿sí? Y por otra parte está la incapacidad permanente total. Ahí es cuando ya hay una pérdida de facultades o aptitudes de una persona, pues ya ya no está óptima para realizar cualquier trabajo ya por el resto de su vida. Entonces ahí ya aplica recibir una pensión mensual. ¿Y cuál es otro riesgo de trabajo? La muerte como tal. Aquí pues se da después de que fallece el trabajador a causa de un accidente o enfermedad de riesgo de trabajo. Sus beneficiarios por lo cual van a tener derecho a una pensión, la cual se paga mientras no ocurra la extinción legal de la pensión. ¿Cuáles son estas? Pues pensión de viudez, si la persona estaba casada, la pensión de orfandad, si éste contaba con hijos, y en caso cuando no ocurra, más bien no exista ni esposa ni hijos, existe la pensión de ascendientes, es decir, los padres. El otro rubro
como les mencioné, podemos pensionar antes. Una era por riesgo de trabajo y la segunda es invalidez y vida. Este seguro es el que protege al trabajador, así como a sus beneficiarios, garantizando el derecho a la salud y asistencia médica en caso de que ocurra un accidente o una enfermedad fuera del entorno laboral y que tenga como consecuencia un estado de invalidez o incluso la muerte. Este seguro se divide en dos ramos: invalidez cuando la persona queda imposibilitada a trabajar, y vida pues cuando ya fallece. Se entenderá por invalidez cuando el asegurado se vea imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de lo que ganaba habitualmente durante su último año de trabajo, y que esta imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. ¿Sí? Son cosas diferentes. ¿Cuáles van a ser los requisitos en el caso de una invalidez? Debemos asegurarnos que la persona, es bien importante, o se los menciono porque hay quienes piensan que por cotizar en el IMSS ya tienen derecho a todo. No, como cualquiera, todos los trámites se tienen que cumplir ciertos requisitos. Cuando se tiene que asegurar que la persona cuente con al menos 250 semanas cotizadas en el IMSS, ¿sí? Y solamente en caso de que el dictamen emitido por este instituto determine que el trabajador padece un 75% o más de invalidez, pues se requiere al menos 150 semanas de cotización. El trabajador declarado invalidez permanente que no reúna estas semanas, al momento va a poder retirar sus recursos en el momento que lo desee, el saldo de su cuenta individual del seguro de ese rubro que les mencioné anteriormente: retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en una sola exhibición. Y cuando el trabajador fallece, aplica el seguro de vida. Pensiones que se otorgan a los beneficiarios del trabajador o pensionada cuando haya fallecido a consecuencia de un accidente o una enfermedad no laboral. Además de estas pensiones, se les dará la ayuda asistencial a la pensionada por viudez en los casos en los que se requiera, y conserva la asistencia médica. También cuando alguna persona fallece hay una ayuda por funeral, y eso también lo pueden solicitar en el instituto. Requisitos. Para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones correspondientes a pensiones de viudez, orfandad y de ascendente, se requiere lo siguiente: que el asegurado al fallecer hubiera tenido recorrido un mínimo de 150 semanas de cotización, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Es bien importante que consideren esto porque me tocó ahora con pandemia que fallecieron personas jóvenes y pues tenían muy poquito cotizando, entonces no tenían los papás derecho a pensión por ese punto. ¿Cuáles son las excepciones y por qué se suspende? Cuando fallezca la viuda y cuando contraiga matrimonio nuevamente o entre en concubinato. Si una persona viuda está recibiendo la pensión y contrae matrimonio nuevamente, pues ya nada más tiene que dar aviso y se le otorgará un finiquito de 3 anualidades de la pensión que estuviese recibiendo únicamente por ese concepto. Es bien importante, a partir de este 4 de octubre hay una nueva regla. Las personas se tienen que acercar a su administradora para registrar a sus beneficiarios. Pueden dar de alta a máximo 5 personas, sean familiares o no, para que el día de mañana, cuando el trabajador fallezca, pues las personas obtengan la pensión sin tener problema alguno, sobre todo aquellos que pues no sean descendientes o ascendentes, ¿verdad? Hay personas que pues viven con amigos o familiares no tan directos y que quieran dejarlos protegidos de alguna manera. Esas se tienen que acercar a la administradora con la que estén actualmente para dar de alta, hacer ese trámite. Bueno, hubo un cambio en la ley. Hoy día está en vigor la ley del Seguridad Social del 97, ¿sí? La ley del seguro Social prevé 2 sistemas por los que los asegurados pueden pensionarse. Anteriormente,
se llamaba sistema de reparto o lo pueden escuchar hoy día como ley 73. Actualmente existe pues el sistema de capitalización individual o ley 97. Esto cambió a partir del 1 de julio de 1997, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tú empezaste a cotizar antes del 1 de julio del 97, tú eres ley 73 y pues todavía puedes obtener una pensión por parte del IMSS, ¿sí? Tú puedes mejorar ese importe, tienes que revisar, ahorita les voy a mencionar cuáles son los requisitos y puedes hacer modalidad 40. Aunque la modalidad 40 fue creada para nosotros los jóvenes o aquellos que empezamos a cotizar posterior al 1 de julio del 97. ¿Por qué? Porque no solamente nos vamos a pensionar con lo que reunamos en nuestra cuenta individual. Por eso es bien importante sí cuidar con qué administradora estamos actualmente. Yo como contadora sabía que me tenía como guardia administradora cada 2, 3 años por tema de rendimiento. Y yo siempre veo, siempre tenemos que estar, o yo recomiendo estar en las primeras 3. Ahorita les voy a mencionar algunas. Las que están en primeros 3 lugares en tema de rendimientos. Yo empecé en una que se llama Invercap, vi que iba descendiendo y me cambié a una que se llamaba ING, era la de un leoncito y no prevaleció. Yo siempre he estado al pendiente de mi cuenta individual y lo menciono ¿por qué? Porque de ING desaparece y yo fui cedida a Sura. Lo menciono ¿por qué? Porque nunca vas a escuchar a un trabajador que diga, oye, es que mi Afore me robó o no, esas, aunque desaparezca una administradora, tu cuenta no se pierde, no se roban tus fondos, se cede a otra. En el caso de Sura, por ejemplo, a mí el servicio no me gustó porque nunca recibí una llamada de que, oye, bienvenida, tu información, batallé mucho, todavía no había tanta tecnología como hoy día, no, batallé mucho para obtener mi información, mis estados de cuenta, pero yo veía que en rendimiento estaba bien. Entonces, anteriormente en mi trabajo, trabajaba en un grupo hotelero, era muy absorbente mi trabajo, no me daba tiempo para lo importante en ocasiones, vivía con lo urgente. Entonces, ya llegan de Profuturo y me dicen, oye, tu información a la mano, contamos con una aplicación. Y yo dije, pues yo me cambié por esa situación, ¿verdad? Por rendimientos y porque ya iba a tener mi información a la mano, que es bien importante. Es bien importante también que se tomen en cuenta eso del estado de cuenta, porque hay personas que dicen, bueno, estoy en esta administradora porque ahí tengo mi cuenta, o ahí me registré y nunca le he hecho, no, nunca le he puesto atención, pero es bien importante porque vivos o muertos para cualquier trámite ante nuestra administradora vamos a requerir este documento. Entonces sí es bien importante que lo cuiden. Bueno, entonces quedamos en que sistema de reparto o ley 97 y cuenta individual 97. Les menciono que siempre tengan conciencia de en cuándo empezaron a cotizar. ¿Por qué? El 1 de julio del 97 entró en vigor la actual ley, cambiando, como les mencioné, el sistema de reparto por el de capitalización individual, y así fue como surgieron las figuras de Afore y CIEFORE. Son instituciones que intervienen en el proceso de administración e inversión de los recursos destinados para la pensión de los trabajadores. Aquí, pues ya se crea una cuenta individual a nombre de cada de nosotros, ¿verdad? Administrados por la Afore, en las que se integran nuestros recursos de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Los trabajadores en transición o ley 973 son aquellos que empezaron a cotizar antes del 1 de julio del 97 y ellos tienen derecho a seleccionar que una Afore les administre su cuenta y recuperar las aportaciones realizadas a su favor del SAR 92. Antes de existir las Afores era eso, SAR 92, y hay quienes pueden tener por ahí ciertas aportaciones en el limbo, es decir, tú tienes que acercarte a tu administradora y que te revisen que si tienes algunas aportaciones patronales que no estén incluidas en tu cuenta individual. Muchas personas se dejan llevar porque dicen, oye, es que puedes retirarlo del SAR 92. Yo no lo recomiendo porque es la única alternativa o lo que a ti te refuerza que eres ley 73
o trabajador en transición. Y no les conviene retirarlo porque hay personas, no son las AFORES quienes lo tramitan, son asesores o despachos, pero que te incentivan a decir, requieres dinero, saca tu usar 92. No te conviene porque te quitan una parte de ese dinero. No vas a recibir el 100%, ¿sí? Y al momento de su retiro, pues tienen la opción de seleccionar el sistema de pensión que más le convenga, 73 o 97. Son muy pocos los casos en los que siendo ley 73 te va a convenir irte o pensionarte por la ley 97. Yo les recomiendo que se acerquen a su administradora con un asesor de confianza para que les haga lo que es un estudio personalizado, les revise a bien. ¿Por qué? Porque hoy por hoy en el IMSS hay clientes que me ha tocado que los invitan a irse a pensionar por la ley 97, pero pues no les conviene, ¿no? Con retiro programado. Si tienen que evaluar esa situación. Si son ley 73, ustedes váyanse por esa vía. También me ha tocado personas que en algunas administradoras les dicen, oye, tu dinero en una sola exhibición, los invitan a que se pensionen vía 97 con negativa de pensión, pero con una negativa de pensión recuperas tus recursos que tengas en tu cuenta, pero ya no vas a tener derecho a seguridad social. Entonces, por nada te conviene, a menos que hayas cotizado muy poquito, que tengas muy poquito saldo, pues entonces siendo ley 73 es la única forma en que vas a poder recuperar lo poco mucho que tengas en tu cuenta individual, pensionarte por 97. Pero si cumples con los requisitos, yo no recomiendo que hagan eso, que siendo ley 73 se pensionen por ley 97. ¿Cuáles son los ramos de aseguramiento? Ustedes como ley 73, si tienen un riesgo de trabajo, pues les va a generar una pensión y tienen una cuantía de pensión del 70% del salario con el que estén cotizando. Enfermedad y maternidad no genera pensión, solamente pues nos incapacitan pues de manera temporal porque vamos a regresar, ¿verdad? Invalidez, cesantía, vejez, cesantía en edad y pues sí, tenemos derecho a pensión como ya lo vimos. A ustedes por ser ley 73, para poder obtener una pensión, les piden al menos 500 semanas cotizadas, pero entre más semanas cotizadas tengan, es mejor. Les van a promediar el salario de sus últimas 250 semanas, ¿sí? Entonces, es bien importante cuidar y es ahí cuando pueden escuchar a personas de que no, yo ya estoy en modalidad 40. ¿Qué es modalidad 40? Es continuación voluntaria. Si tú, analizando tu situación, oye, pues tengo tantas semanas, tanto salario, me va a convenir hacer modalidad 40, viendo mi situación actual y con mi patrón, porque hay empresas que te ayudan, dicen, bueno, a los 58, a los 59, o hay empresas que a los 60, pues te los liquidan, por así decirlo, y ahí ya en base a su información previa van a determinar si ya es momento de pensionarse o hacer ese uso o aplicar lo que es modalidad 40 para ver si pueden mejorar su pensión. Ustedes de 73 se pueden pensionar a partir de los 60 años, pero solamente les van a dar el 75% de la pensión que les corresponde. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si se pensionan a los 65, les van a dar el 80%. Yo les recomiendo, si tienen 60 años, ejemplo, se esperan 6 meses y un día, bueno, vayan al siguiente y ya les van a reconocer el siguiente año. Es decir, no tienen que tener los 61 años cumplidos o los 62 años cumplidos, ¿sí? Y si se quieren, ahí van a escuchar a personas que dicen, no, yo quiero obtener mi 100% de pensión, yo me voy a pensionar hasta los 65. Yo a ambas leyes les recomiendo siempre a los 55 años ver un estado de salud, cómo estoy, cómo me siento. Fumo, tomo, soy hipertensa, diabética, por el contrario, me supercuido, papá, mamá que fallecieron, vengo de familia longeva. Ahí es cuando vamos a más o menos saber a qué edad nos va a convenir
Y lo menciono porque hay personas que dicen, no, yo a los 65 años porque quiero mi 100% de pensión, pero ¿qué pasan? O mueren en el intento o duran gozando su pensión un año. Entonces, en ese sentido sí tenemos que ser bien honestos cómo estamos. Y otro ramo de aseguramiento pues son guarderías. Si cotizamos en el IMSS y tenemos hijos, pues tenemos derecho a una prestación. Por el contrario, nosotros, la nueva generación, Ley 97, tenemos riesgo de trabajo, que también genera pensión, y también en la cuantía es el 70% de nuestro salario base de cotización. Enfermedad y maternidad, pues no genera pensión, solamente nos incapacitan, ¿verdad? Invalidez y vida genera pensión, pero aquí la diferencia es que solamente nos vamos a pensionar con el 35% del salario base de cotización. Por eso es bien importante tener o estar conscientes de cuando que aplican uno o en otro, porque hay quienes pudieran, empresas que no pudieran o no quisieran reconocer que es un riesgo de trabajo y te dicen, no, esa enfermedad y a ti como empleado pues te afecta mucho porque es mucha la diferencia entre un porcentaje y otro, ¿sí? A nosotros, la ley nueva, con las reformas anteriormente, nos pedían 1,250 semanas, pero a partir de este año nos disminuyeron a 750 semanas de cotización. Entonces, aquellas personas, porque sí hay personas que ya empezaron, ya están en edad de pensionarse, pero no empezaron, más bien, iniciaron a cotizar después del 97, son ley nueva. Por eso se hizo esa modificación. Si ustedes ya cuentan con 750 semanas de cotización, pues ya van a poder pensionarse. ¿Cuál es la diferencia? Es que pues solamente nos vamos a pensionar con lo que tengamos en nuestra cuenta individual, ¿sí? Y en nuestro sentido, a nosotros van a ir incrementando 25 semanas de cotización por cada año hasta llegar a las 1,000 en el 2031. Entonces, posteriormente, en 2031, para podernos pensionar, la ley nueva van a ser 1,000 semanas de cotización. Por eso fue que se creó lo que era modalidad 40, porque a nosotros ley nueva nos requerían muchas semanas. Entonces, era como una opción que tuviéramos nosotros para poder cumplir con las semanas cotizadas. Y pues también tenemos derecho a las guarderías. Entonces, así un resumen de cuál es una ley u otra, pues los requisitos. Primero son las semanas cotizadas, ley 73, al menos tienen que tener 500 semanas. Y la ley nueva, vamos a tener a partir de este año 750 a llegar hasta las 1,000, ¿sí? La edad, en la ley 73, cesantía, se le llama pensión por cesantía cuando tenemos de 60 a 64 años y ya la pensión por vejez es cuando cumplen los 65 años. Vimos cuál es la diferencia en porcentajes de acuerdo a la ley, pero pues tenemos que estar conscientes de qué es lo que nosotros queremos también. Otro factor es, pues yo les pregunto a mis clientes, ¿cuál es tu actividad laboral, verdad? Si estás en el sol, en un tractocamión, es un ejemplo, y dice la persona, no, yo a los 60 ya no puedo más. Cada quien va a decidir a qué edad se quiere pensionar. Por el contrario, la ley nueva, nosotros nos vamos a poder retirar antes de los 60 años, pero tenemos que garantizar con el saldo que cumplamos con un 30% de lo que es la pensión mínima garantizada. Esa pues no lo recomiendo y la mayoría de los casos pues no lo cumplimos, por eso casi no la imparto en mis asesorías. También nos podemos pensionar por cesantía de 60 a 64 años y la vejez a los 65 años. ¿Quiénes pagan la pensión? A la ley 73 es el gobierno federal a través del IMSS. Entonces, es bien importante que distingan. Cuando son ley 73, porque me ha tocado personas que piensan, ¡ay, qué padre! Voy a obtener pensión y aparte me van a dar lo de mi Afore. No, por eso les mostré los rubros que abarca lo que es nuestra cuenta individual en el estado de cuenta. Si tú eres ley 73, el rubro de retiro, cesantía y vejez, esa parte la va a tomar el IMSS y de ahí te van a dar tu pensión. Lo único que a ti te van a regresar va a ser si tienes SAR 92, 97, aportaciones voluntarias y en el dado caso que tengas Infonavit, ¿sí? Pero no te dan el 100% del saldo que tú ves en tu estado de cuenta. Por el contrario, a nosotros, ley 97, a nosotros no nos regresan ningún rubro
todo lo toman para de ahí darnos nuestra pensión. Cuando nosotros cotizamos en el IMSS, hay dos regímenes. El régimen obligatorio, pues es aquellos que estamos con un patrón directamente, ¿verdad? Tenemos una relación vigente o eventual. Y a otras proporcionamos trabajo, prestamos nuestros servicios a otras de carácter físico o moral que presten un servicio remunerado, personal y subordinado. Nosotros, cuando dejamos de pertenecer al régimen obligatorio, pudiéramos continuar con él cubriendo los requisitos en la modalidad de continuación voluntaria. Es decir, yo ya no tengo relación patronal, puedo darme de alta ante el IMSS con el mismo salario o más, ¿sí? No te puedes ir por menos. Las personas ley 7.3 que opten por hacer modalidad 40 tienen que revisar esto, ¿verdad? Siempre tienen que subir o incrementar el salario para mejorar. Ese es el motivo del por qué utilizan ese rubro. Modalidad 40 es no tener relación patronal y ya no tienes derecho a seguridad social. Entonces, para aquellos ley 7.3 que opten por hacer eso, pudieran buscar si la esposa o los hijos cuentan con servicio, que los den de alta como beneficiarios para que puedan tener esa prestación. Y también pues el régimen voluntario, porque hay personas que pues no tenemos una relación laboral con patrón, pero pues podemos afiliarnos al IMSS para disfrutar los beneficios, entonces mediante el pago de aportaciones de acuerdo a los convenios establecidos. Régimen obligatorio y voluntario, son los dos regímenes. Cuando nosotros dejamos de cotizar, ¿sí? Tenemos derechos después de causar baja. Una de ellas se llama conservación de derechos. Esto es bien importante que lo revisen al momento, sobre todo cuando ya estamos en edad de pensión. En cualquier momento, pero sobre todo en edad de pensión. ¿Qué es una conservación de derechos? Representa, abarca la cuarta parte del tiempo que tú cotizaste y vas a tener derecho a solicitar una pensión de invalidez y vida. Entonces, sí me ha tocado que al momento de que la persona ya va a pensionarse, hay administradoras que luego me los traen vuelta y vuelta. Entonces, yo siempre les digo, si tú ya tienes visión de pensionarte, revisa con anterioridad todos tus datos en tu cuenta, en tu administradora, pero ante el IMSS siempre ve y pide eso de conservación de derechos. Yo cuando doy una asesoría les llevo lo que son sus semanas cotizadas, pero hay personas que si tienen algún dato erróneo, pues no las puedo descargar. Entonces también, y en las semanas cotizadas se sistematizó en el 82. Entonces hay personas que dicen, oye, yo trabajé antes de ese año, pues hay un trámite que se llama conteo manual de semanas cotizadas y eso lo tienes que ir a hacer a tu clínica, perdón. Entonces, cuando nos vamos a pensionar, tenemos que revisar ese rubro. Conservación de derechos es la fecha límite en la cual nosotros tenemos derecho a pensionarnos, ¿sí? Otra es el reconocimiento de derechos. Cuando nosotros dejamos de cotizar, se congelan, por así decirlo, nuestras semanas cotizadas. Si dejamos de cotizar menos de 3 años, las recuperamos cuando nos volvemos a registrar, ¿sí? Empezamos a cotizar, no pasó nada. Si dejamos de cotizar de 3 a 6 años, tenemos que cotizar con patrón nuevamente al menos medio año, 26 semanas cotizadas para poder recuperar nuestras semanas. Y si dejas de cotizar más de 6 años, tienes que cotizar con patrón al menos un año. Es decir, hay personas que toda nuestra vida laboramos con un patrón. Por ejemplo, ahora con pandemia hay personas, pues empresas que optaron por liquidar a las personas a los 56, 57 por seguridad y ya no recibirlos en la empresa, ¿verdad? Para que no corrieran riesgo. Si esa persona opta por ir a pensionarse, vamos bien, a trabajar a una parte, siendo ley 7.3, y lo dan de alta con un salario menos, va a atrofiar por mucho su pensión. O hay personas que dejamos de cotizar con patrón y optamos por poner un negocio, entonces al momento de pensionarnos, de saber o revisar el tema de pensión y vemos que ya dejamos de cotizar más de 6 años, tenemos que buscar
porque no creo que hay personas que dicen, ya están viendo lo de su pensión a los 58, 59, ya es muy difícil que alguien te contrate a esa edad. Entonces, tienes que buscar, ¿verdad? ¿Quién? Porque sí tienes que cotizar nuevamente con patrón para poder recuperar esas semanas cotizadas. Y por último, pues la continuación voluntaria, que es la modalidad 40, que es lo que les mencionaba. Ustedes como ley 73 buscan cotizar alto para cobrar una pensión del promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Y nosotros, ley nueva, pues era simplemente pues para poder alcanzar las semanas mínimas y tener derecho a pensión. Entonces, es bien importante que revisen a cualquier edad, ¿verdad? Revisen que todo esté bien, que les hagan una proyección de pensión para visualizar qué es lo que quieren a una edad más avanzada. Anteriormente, quienes tienen conocimiento, existían 4 CIEFORES y nos iban cambiando conforme íbamos cumpliendo de edad, ¿sí? Hoy, en noviembre de 2019, se crearon las CIEFORES generacionales y es la manera en que invierten nuestros recursos, ¿sí? Y rige la fecha en que nosotros nacimos. Ustedes pueden buscar en internet IRN, las va a llevar a la página de gobierno, que es Índice de Rendimiento Neto. Buscan la fecha en que nacieron y ahí van a poder visualizar qué rendimiento obtiene su CIEFORE de acuerdo a su edad y en qué Afore están, ¿verdad? Nosotros estamos ya por 4º año consecutivo en la cima. Hoy esas son las 10 Afores que están actualmente o que existen. Y si se fijan, pro futuro en las CIEFORES de la edad como todavía laboral, estamos en la cima. Es bien importante, hay personas como les mencioné, se quedan con una administradora y se olvidan de su cuenta individual. Si ustedes están en su Afore actual antes del 2015, no cuentan con su expediente electrónico, que es bien importante para cualquier trámite ante su administradora. ¿Cuál les dijimos? Ayuda por matrimonio, ayuda por desempleo o la pensión misma. En dado caso que nosotros fallezcamos y no tuviéramos este expediente, de todos modos se requiere hacer y lo va a hacer pues el beneficiario de la pensión, la viuda o sí. Es bien importante que cuenten o revisen. ¿Por qué? ¿Qué contiene tu expediente? Pues tus datos completos, su fecha de nacimiento y lo más importante es la toma de huellas, tu enrolamiento, ¿sí? Es bien importante que cuando les tomen esto, sepan que nos tienen que tomar nuestras 10 huellas, porque hay administradoras que solamente toman 4 huellas y eso no es correcto. Hay una cosa que se llama omisión y eso solamente se hace si tú tienes alguna amputación de tu dedo o si al momento de tomarte tus huellas tienes algún rasgo, un daño que no te permita tomar tu núcleo, alguna ampolla o algo así, es la única manera en que te pudieran hacer una omisión de tus huellas, ¿sí? Entonces, a lo largo de la vida de las Afores hay administradoras que hacen malas prácticas y la CONSAR, que es la que regula las administradoras, constantemente hace cambios. Entonces, el expediente se creó a partir del 2015. Si ustedes no cuentan con él, es bien importante que se acerquen a su administradora. Hoy por pandemia, todas te reciben únicamente previa cita. Posteriormente, como existían algunas malas prácticas, ¿cuáles son? Antes te cambiaban o te autenticaban con tu estado de cuenta, entonces cambiaban a las personas, ¿verdad? A diestra y siniestra. Entonces la CONSAR dijo, ok, sí vas a poder cambiar a la persona con su estado de cuenta, pero tiene que tener sus biométricos, que es la toma de huellas. Esto se creó en el 2016. Entonces es bien importante que revises y te acerques a tu administradora. La mayoría cuenta con portales y te puedes acercar para hacer actualización de datos en dado caso que somos de los que luego nos casamos y dejamos el domicilio de los papás. Por eso también muchas personas se quejan de que, oye, es que ya no me llegó mi estado de cuenta. Si la administradora al momento de mandar los estados de cuenta ya se percata que ese domicilio pues ya no existe o ya no es, deja de hacer el envío, ¿sí? Entonces es bien importante. Ya la mayoría, por ahí nos llegan correos de que si autorizas a tu administradora a ya mandar tus estados de cuenta de manera electrónica, es bien importante que
que lo tengamos a la mano, porque les menciono, se requiere para cualquier trámite. Finalmente, ¿cuáles son los beneficiarios? Nosotros, si estuviésemos casados, ¿verdad? Es esposo o esposa, la concubina o concubinario. Nosotros por tener hijos los dejamos cubiertos hasta los 16 años o hasta los 25 si estudian y no trabajan. En dado caso de no existir esposa e hijos, pues pueden ser los ascendientes, en este caso son los padres, que dependan económicamente del trabajador o del pensionado, ¿sí? Como les mencioné, es bien importante que tengamos un ahorro, ¿verdad? Ustedes van a decidir, nosotros, ley 73 para hacer modalidad 40, los ley 97 para incrementar nuestra pensión. ¿Cuáles son los beneficios de tener un ahorro voluntario? Si tú el día de mañana tienes un cúmulo de dinero y tienes su puente de vivienda, pues lo puedes transferir un trámite, ¿verdad? Un trámite de crédito Infonavit lo puedes transferir para disminuir tu cuenta. Puedes seguir continuar ahorrando aún de pensionado. Recuerden que en el caso de Profuturo, desde los 100 pesos que tú ahorres, inviertas, tú vas a generar un rendimiento. También lo puedes utilizar para metas patrimoniales. Si decides el día de mañana, pues comprar una casa, un carro, es una manera de que tú empieces a ahorrar. Lo puedes hacer deducibles de impuestos. Son inembargables, es decir, si por N situación, por ejemplo, me metieran a mí a la cárcel, entonces el dinero que yo tuviese en mi cuenta de ahorro para el retiro, eso es inembargable y aparte le puedo dejar un beneficiario aparte. Seguimiento del ahorro, tenemos la seguridad. Las Afores son más seguras que los bancos, están candadeadas y son supervisadas por la CONSAR, el IPAB, Banco de México, Hacienda. Entonces, como les mencioné, pueden escuchar que algunas personas dicen, es que mi Afore me robó, ninguna administradora roba. Solamente hay dos que he escuchado casos, pero es cuando la persona pide ayuda por desempleo y como esas Afores tienen tiendas departamentales y tienen vinculada esa cuenta, entonces no es la Afore la que les disminuye o les toma su dinero, sino la tienda departamental. Entonces sí, tienen que tener mucho cuidado. Como les mencioné, les pueden asignar un beneficiario aparte, es decir, si yo que estoy casada y tengo esposo o hijos, pues ellos son los beneficiarios, pero yo quiero dejar protegida a mi mamá, a ella le puedo dejar el ahorro voluntario, ¿sí? Pues tenemos rendimientos atractivos, flexibilidad y pues como les mencioné, el incremento de la pensión. Pues por mi parte es todo, espero haya podido pues abarcar mucho o un poco de lo que trata el tema de pensiones. Es un tema muy extenso, entonces traté de abarcar todo. Muchas gracias, Francelia. De hecho, tenemos aquí, pues ahora sí que muchas preguntas. Déjame, te las voy a ir leyendo. Hay algunas preguntas que son muy específicas. Esas preguntas los voy a invitar que se contacten directo con Francelia porque cada caso es diferente, como ustedes saben, ¿verdad? Entonces, Francelia, no sé si nos puedas dejar aquí tu contacto también para que ellos puedan escribirte directamente y ya sea un caso muy particular, ¿verdad? Porque alguien están poniendo aquí en el chat. Por lo pronto, pues voy a ir leyendo las preguntas generales. Tenemos una pregunta por parte de Arturo Hernández. ¿Sigues teniendo manejo en las Afores ya después de estar pensionado? Sí, tú puedes tener ahorro voluntario y, por ejemplo, si eres ley nueva y nos retiramos, optamos por el retiro programado, si tu cuenta sigue generando rendimientos, ¿sí? Hay personas que una vez pensionadas, tienes que optar por 6 meses de no cotizar y puedes volver a empezar a cotizar y ese dinero que tú vayas ahorrando lo puedes retirar en tu Afore cada año. Perfecto. Por parte de Fernando Guerrero. Buen día. Entonces es muy importante que actualicemos nuestra dirección real en el Afore. En el IMSS, en ambas, pero más en el IMSS, por el tema del riesgo de trabajo, ajá. Y pues en el caso de la Afore, pues para que te llegue tu información. Les menciono, casi todas ya optan por el ambiente, ya evitar el contacto, menos de papel, ¿verdad? Pero lo importante es que ya te lleguen al menos por correo electrónico, por seguridad también de tu cuenta.
Claro, la pregunta de Victoria Morales creo que se contestó ahorita como conforme ibas dando la presentación, que si había alguna edad límite para recibir la pensión por orfandad. Hasta los 16 o hasta los Sí, 25 si estuvieran trabajando. perfecto. Una pregunta por parte de Pedro Pablo Juárez. Si una persona con más de 150 semanas muere, ¿su viuda puede tramitar una pensión aunque esta persona haya tenido inactivas sus semanas por el hecho de tener muchos años sin trabajar? Si ya no tenía conservación de derechos, no. Pero habría que revisar su caso. Muy bien, perfecto. A lo mejor no tenía derecho a una pensión como tal, pero a lo mejor sí a solicitar o recuperar los recursos. Muy bien, Alfredo Coronado, si eres empleado de una empresa de la cual eres accionista y administrador único, esas semanas no las hace válida el IMSS para las semanas cotizadas, ¿es así? Eso ya es más tema contable, pero sí, al menos en la experiencia que yo he tenido, sí te lo cuentan. O sea, si tú estás dado de alta en el IMSS, sí. Lo único que yo sé es, como contadora, es que si tú fueras persona física y te dieras de alta, o sea, no te puedes dar de alta a sí mismo, pero como persona moral, darte de alta sí. Muy bien, siguiendo con esa pregunta, si estás dado de alta como empleado en una empresa de la cual tu esposa es accionista, ¿esas semanas sí son válidas como semanas cotizadas en el IMSS? Sí, pues si están reconocidas, tú puedes descargar tus semanas cotizadas en la página del IMSS y ahí te puedes percatar tu historial. Perfecto, Javier Burelo. Mi CURP hace referencia a que nací en un estado de la República diferente al que nací. Si corrijo eso, ¿qué implicación tiene para mi Afore en el IMSS y qué trámite debo hacer? Si estás aquí, tienes que ir o sea, todos tenemos que tener una sola CURP, ¿verdad? Hay personas que, como menciona él, no sé si solamente tenga esa, pero por ejemplo, yo que a lo mejor nací en Chihuahua y me vengo aquí a Nuevo León, allá tengo una CURP y aquí me crearon otra. Tengo que hacer unificación de CURP. Tienes que ir en el caso aquí en pabellón y haz de cuenta que cuando una vez que te corrijan, te tiene que aparecer tu CURP certificada y ahí mismo por corrección tal. ¿Sí? Entonces, una vez que hagan una corrección de CURP, tienen que verificar que su CURP ya esté corregida en RENAPO, en la INE, en el INE. Tienes que ir a cada instituto a hacer la corrección. Perfecto. Por parte de Marta de la Garza, por 10 años dejé de cotizar y tenía un sueldo mayor al que el mínimo, un sueldo mayor al que mínimo que es con el que estoy dado de alta en mi SA. ¿Qué aplica? Dependiendo, ahí sí tendría que revisar la situación, si es ley 73 y así. Perfecto. Por parte de Eugenio Reyes, ¿cuál es el salario mensual de cotización en la modalidad 40? Eso tú lo decides. Es dependiendo, te puedes dar de alta con el mínimo. Hay una escala, dependiendo las UMAS diarias con las que te quieras dar de alta. Y es dependiendo los días del mes lo que vas a pagar, ¿verdad? Pero eso tú lo decides, vaya. Si tú vas a hacer modalidad 40, tú ya estás asesorado, eres ley 73 y te conviene, pues obviamente topado, que hoy día son 25 UMAS el salario y son 2,240 el tope. Nosotros como empleados vemos salarios, ¿verdad? Pero en el IMSS todo se maneja vía UMAS, entonces eso es. Pero modalidad 40, tú decides cuál es el salario. Si es para mejorar tu pensión, obviamente tiene que ser con un salario arriba de 800, 1,500, 2,000, dependiendo de tu situación. Muy bien, el dinero acumulado en nuestro Afore, en cualquiera o como suma de las subcuentas, entonces no se nos regresa, hablo como la ley 73. Solamente los rubros de SAR, ahorro individual, Infonavit, son los que se te regresarían. Bien, por parte de Juan, ¿qué limitantes hay para trabajar nuevamente una vez jubilado? ¿Solo 6 meses o hay algún requisito más? Hasta ahorita yo solamente sé qué es eso, esperarte que al menos 6 meses. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos ahorita es por parte de Marta también de la Garza. Mencionaron que las aportaciones voluntarias deben de ser mayores al último registro. Ahora estoy en mi SA, estoy con el mínimo y yo soy 97. Ya perdí No, las anteriores, estuve 10 años sin cotizar. aportaciones voluntarias, eso es ahorro voluntario, eso es lo que tú decides. Se me hace que hay una confusión ahí. ¿Ok? Nos preguntan si podrías hablar un poco más de la modalidad 40, porque les parece muy interesante.
Sí, claro. Nada más, déjame, les voy a compartir otro Excel, así rápido. Perfecto. Por lo pronto, Zenaida, ¿a un jubilado lo puedes dar de alta nuevamente en el IMSS? ¿Qué, perdón? ¿Jubilado? A un jubilado, sí. Después de 6 meses. A ver, por ejemplo, lo que les mencioné, aquí va rápido, modalidad 40. Lo que les mencioné, ley 73, al menos 500 semanas cotizadas. Esto es lo que, el porcentaje que reciben dependiendo la edad, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo de un estado de cuenta de una persona ley 73 y en su mismo estado de cuenta les menciona, o sea, al momento de pensionarte, esto es lo que vas a recibir en la parte de arriba. Y también dice, al momento de pensionarte, el total de esta subcuenta se destinará para tu pensión, ¿sí? Entonces, si a ustedes les llegan sus estados de cuenta, ahí obtienen la información que ustedes decidan. Aquí está lo que me pedían de modalidad 40. Aquí ustedes deciden qué salario, con el qué salario se quieren dar de alta y dependiendo del salario, son los pagos que ustedes van a hacer dependiendo los días del mes. Sí, modalidad 40 es no tener relación patronal, es continuación voluntaria. La mayoría lo hace pues para hacer, obtener una mejor pensión. En base a su proyección de pensión van a decidir y también en cuanto a sus posibilidades, ¿verdad? La mayoría que usa o aplica modalidad 40 siempre es arriba de los 1,500 al tope que son 2,240 y esos son los pagos mensuales que estarían haciendo por mes. ¿Sí? Lo que mencionaba, el cálculo pues es personal porque, por ejemplo, si una persona, aunque esté topada con 500 semanas, el rubro de pensiones es muy poquita. Si se fijan, a la edad de 60 años, aún y que esté topada con muy pocas semanas, la pensión es muy poquita. Entonces, yo siempre les digo, si arriba de 1,500 a 2,000, y eso es lo que todo mundo quisiera mover, ¿verdad? Pensiones con unos importes altos. Entonces, por eso les mencionaba, cada caso es bien específico, porque hay muchas personas que dicen, oye, de hecho el año pasado por eso salió rasuran pensión 2/3 por alguien que estaba topado y con 500 semanas, eh, quería obtener una pensión arriba de 50,000, pues no, ¿verdad? Entonces, por eso les mencionaba que cada caso es específico. Si alguien tiene una duda, me contacta porque, pues, dependiendo, acuérdense, les promedian el salario de los últimos 5 años y hay personas que con 500 semanas ni topándose, pues no les conviene hacer modalidad 40. Es más lo que le van a invertir, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo. Les promedian el salario de los últimos años y en total, en base a eso, el IMSS es el que les va a determinar su pensión. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Si hay alguna otra duda, los invito a que lo escriban ahí dentro del chat. Ya les puse ya el contacto de Francelia, les puse su correo. De hecho, estaban preguntando, Francelia, para una asesoría o para revisar contigo directamente, ¿verdad? Para ver si Sí. pudieran cambiar de Afore contigo. Solamente requiero CURP y número de seguridad social. Ok, perfecto. Ahí están los datos de Francelia. Les dejé su correo electrónico. Si les interesa, contáctense directamente con ella, como bien lo dijo, con CURP y número de seguro social para ver todo tema directo. Teníamos nada más aquí una duda. ¿En qué modalidad se puede dar de alta un socio que no está dado de alta en el IMSS? Pues no, depende de la edad, o sea, si ya está muy próximo a pensión, pues no le veo el caso porque te menciono, si son, dependiendo de la edad, si es ley, o sea, obviamente, si se va a dar de alta apenas, pues es ley nueva y pues no va a pensar. Hay personas que como ley nueva, hay muchos planes de retiro, esos son con una aseguradora, en este caso GNP de Grupo Val, y pues nada más lo que les menciono es revisar las letras chiquitas. ¿Por qué? Porque hay aseguradoras o planes de retiro con los que ya tienes que empezar con un importe de 40,000, un ejemplo. Otros dicen, tienen periodo de gracia, ya no puedes pagar, se te candadea, no pierdes tu dinero, pero se te candadea hasta la edad de pensión, o sea, tienen que revisar, pero eso es aparte de la Afore. ¿Sí? Si esta persona ya está en edad adulta,
pues no le veo el caso, ¿verdad? De que se inscriba apenas en el IMSS y ya está próxima. ¿Por qué? Porque no va a cumplir con las semanas cotizadas. Perfecto. Y ya por último, Francelia, ¿nos puedes compartir algún teléfono con el cual se puedan comunicar directamente? Sí, claro, es 8180 88 81 80 88 88 12. 88.2. Perfecto. Ahí se los, como quiera, se los escribí también por el chat, por si gustan checarlo, ya temas muy personales, ya datos muy específicos, lo pueden checar directamente con ella. Sí. Perfecto, pues ya antes de terminar, nada más les quiero compartir pantalla, solamente recordándoles que uno de nuestros aliados comerciales, Fundación Wadhwani, tiene actualmente en marcha junto con el World Trade Center el programa Advantage Protect, plan de protección empresarial, dale a tu pyme la oportunidad de innovar y trascender hacia la recuperación. Es un programa gratuito que guía a las empresas hacia la estabilización de su operación y recuperación económica. En la parte de abajo pueden ver los requisitos. Si ustedes, o incluso ustedes, perdónenme, cuentan y cumplen los requisitos, pueden registrarse en la página que viene en la parte de abajo, transformapyme.mx, para datos, y ahora sí que si tienen alguna duda más específica pueden comunicarse directamente con ellos. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por estar participativos. Muchísimas gracias a ti, Francelia, por acompañarnos. Si alguno tuviera alguna duda, adelante con toda confianza, comuníquense con nosotros y nos vemos a la siguiente. Muchísimas gracias.